Qué bueno es estar con ustedes nuevamente para compartirles la palabra y para que juntos meditemos en las verdades bíblicas que nos ayudan a caminar mejor en esta vida y estar preparados para la hora del arrebatamiento de la iglesia. En los próximos días estoy pensando en compartirle algunos mensajes que tengan que ver con la venida del Señor, que es un tema importantísimo que debemos cada uno de meditarlo, pero qué bueno es estar preparados cada segundo de nuestra vida para que estemos ahí listos e irnos con el Señor. Si el Señor viniera en este mismo momento, ¿cómo estamos? Esa es una pregunta bien importante. Por lo tanto, es importante que podamos caminar y avanzar en la vida cristiana cada día. Por eso le quiero pedir que vayamos a la Carta Universal de Santiago. Carta Universal de Santiago, capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice hasta el versículo 5, lo podemos leer en esta hora y examinemos lo que la palabra del Señor menciona. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Quedamos ahí con la lectura de la palabra del Señor y quiero en esta hora compartir el tema enfrentando con éxito las pruebas. Enfrentando o cómo enfrentar las pruebas. ¿Cómo enfrentar las pruebas? Es una pregunta cortita, es una pregunta muy cortita, pero que yo creo que para la mayoría de personas es importante entender cómo podemos enfrentar y superar los momentos difíciles de la vida. Usted me dirá: pastor, pero yo no soy cristiano todavía, yo no le he entregado mi corazón al Señor todavía. Quiere decir que ese tema no tiene en nada que ver conmigo. Pues cómo no, porque enfrenta problemas usted, enfrenta dificultades, ¿verdad que las enfrenta? El detalle es que cuando no conocemos al Señor y no conocemos la palabra, no discernimos, no logramos discernir entre lo que es una prueba, un problema o una dificultad. Cuando venimos al Señor Jesucristo, entendemos que la vida está llena de pruebas, la vida está llena de dificultades, la vida está llena de situaciones que no son fáciles enfrentarlas, pero para eso estamos llevándote la palabra a esta hora. Para eso la palabra de Dios, a través del ministerio de la iglesia en las casas, estamos llevándote una palabra de Dios para ti, para que te pueda guiar, para que te pueda fortalecer. Y en este caso la palabra del Señor nos muestra cómo podemos enfrentar las pruebas de la vida, cómo podemos enfrentar esos momentos difíciles de la vida. Y aquí lo encontramos. Santiago estaba preocupado por la iglesia del Señor. La carta de Santiago, que también se conoce como una epístola de Santiago, se le llama universal porque no iba dirigida a ninguna iglesia en particular. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió la carta a los romanos dirigida a la iglesia de Roma, la carta a Tesalónica, la carta a los de Éfeso, la carta a los de Filipenses, y así van dirigidas las cartas. Estaban las cartas pastorales que Pablo dirigía a Timoteo, a Tito, pero en este caso Santiago escribe de manera general al pueblo de Dios en medio de todas las edades. Naturalmente, en aquel momento la epístola iba dirigida a la iglesia que estaba enfrentando persecución, la iglesia que estaba enfrentando problemas grandes. Recordemos que después de que el Señor murió, la situación se volvió un poquito más apretada para la iglesia del Señor.
la situación no se volvió muy suave. Los apóstoles Pedro y Juan, fueron perseguidos por el Sanedrín de aquel entonces, y así la persecución vino luego de Saulo de Tarso y toda la persecución, pero después el Imperio Romano se levanta a perseguir la iglesia y la prueba llega, y Santiago, preocupado de ver que los hermanos soporten las pruebas, enfrenten las pruebas, vean cómo pueden soportar esos momentos difíciles, entonces él les escribe la carta. Y en esta carta el apóstol menciona algunos elementos que son básicos para que usted y yo podamos saber cómo enfrentar las pruebas de la vida. Y en primer lugar, ¿cómo podemos enfrentar las pruebas de la vida? En primer lugar, cultivando el gozo de Dios en nosotros. ¿Cómo es eso, hermano Walter? Cultivando el gozo de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a poder gozarnos cuando las limitantes llegan? ¿Cómo vamos a poder gozarnos cuando la enfermedad llega? ¿Cómo nos vamos a poder gozar cuando las dificultades de la vida llegan? Pues sí se puede, con la ayuda del Señor. Recordémonos que gozo es completamente algo diferente a felicidad. Gozo es completamente algo diferente a alegría. El gozo es algo completamente diferente a lo que es la felicidad y la alegría. La felicidad viene por lo que tenemos, la felicidad viene por lo que recibimos, la felicidad viene por las condiciones que nos rodean. Si las condiciones son buenas, somos felices. Si hay salud, somos felices. Pero si se va la salud, se va la felicidad. Se va la comodidad, se va la felicidad. El gozo es diferente. El gozo no depende de las circunstancias. Por eso Santiago les dice en el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no solo habla gozo, sumo gozo. La palabra sumo lleva a un nivel de regocijarse en el Señor cuando las pruebas llegan. La mayoría de personas viven hoy en día en tristeza, amargura y dolor por causa de los problemas. Y le diré una cosa: en lo humano es entendible. El ser humano se alegra cuando las cosas van bien. El ser humano se goza cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas ya van mal, ¿qué sucede? Viene la tristeza, viene la amargura, viene el dolor. Santiago enseña que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y recuérdenlo, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Ningún ser humano podemos producir gozo en nuestro corazón. Ningún ser humano podemos producir gozo en nuestra vida. No lo podemos de ninguna manera. No podemos de ninguna manera producir gozo en nuestras vidas. No podemos de ninguna manera producir ese gozo en nuestros corazones, pero el Espíritu Santo lo da. Implica que a mayor comunión con el Espíritu Santo, mayor gozo podemos tener. El fruto del Espíritu se da. Pablo, enseñándole a los Gálatas, les dijo en Gálatas capítulo 5 versículo 22: más el fruto del Espíritu es, Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, y ahí hace toda la lista, y ahí va el gozo. Implica que cuando vienen las pruebas hemos de decirle: Espíritu Santo, produce de tu gozo en mi vida. Yo no me quiero amargar con esta situación, yo no me quiero amargar con esta persona, yo no me quiero amargar frente a esta situación que está pasando, está sucediendo. Necesito el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque el producto del gozo viene del Espíritu Santo. Si tenemos a Jesús, y ahí es donde está el elemento. Y por eso yo le decía a mi amigo, y usted decía: quizá este mensaje entonces, pastor, no tiene que ver en nada conmigo. ¿Cómo no, mi amigo? Porque como usted está enfrentando las pruebas, como usted está enfrentando los problemas de la vida, cuando tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo. Cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos la oportunidad de que hayan frutos espirituales en nuestras vidas. ¿Por qué cree que muchas personas, cuando vienen los problemas, se van a la bebida?
¿Por qué cree usted que muchas personas cuando vienen las dificultades se van a las bebidas alcohólicas, se van al cigarrillo, se van a la droga, se van al placer desenfrenado? Porque creen que eso les va a aliviar la situación, pero a la larga les viene siendo peor. Así que Santiago aconseja a la iglesia a que cultiven el gozo del Señor. ¿Cómo enfrentar las pruebas? En segundo lugar, cultivando la fe en el Señor, cultivando la fe en el Señor. El versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fe. ¿Qué es lo que está siendo probado cuando vienen los problemas en la vida? ¿Qué es lo que está siendo probado cuando vienen las dificultades en la vida? La fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted espera algo pero no lo ha recibido. Usted cree en algo pero no lo ve. Tomás dijo: hasta que no meta mi mano en su costado, no voy a creer. Hasta que no meta los dedos de mi mano en sus hoyos, yo no voy a creer. Tuvo que presentársele el Señor, porque viste, creíste, Tomás. Más bienaventurado es aquel que sin ver ha creído. Somos bienaventurados cuando sin ver creemos en la gracia y en la misericordia del Señor. Por eso cultivemos la fe en el Señor. ¿Cómo cultivar la fe? La palabra del Señor. Lo que usted hace cada noche. Tenemos un remanente fiel que cada noche se nos conectan y están viendo la palabra y oyendo la palabra. Y si algo yo he visto por más de 40 años de conocer a mi Señor, ¿sabe qué he visto? La gente amante de la palabra es estable. La gente amante de la palabra es sólida en su fe. La gente amante de la palabra permanece en el Señor. La gente que ama la palabra, oye la palabra, atiende la palabra, pone por obra la palabra, es estable en todo lo que hace, se mantiene en todo lo que hace. Y esa es la palabra de Dios. Por eso el enemigo de nuestras almas quiere robar la palabra. Por eso el enemigo de nuestras almas quiere que no oigas la palabra. Te distrae con cosas para que tú no te conectes a oír la palabra del Señor. Incluso algunos manifiestan y dicen: mucha palabra te va a empachar. Pues jamás. La abundante palabra de Dios te va a dar fe en el corazón, para que cuando las pruebas de la vida vengan puedas fortalecerte en el Señor. Frente a las crisis de la vida que se levantan, frente a las tormentas de la vida que se levantan, es necesario hacer uso del ancla de nuestra vida, la fe. La fe nos ayuda a confiar y esperar frente a las dificultades. Es ver lo que no se ve, es esperar lo que va a llegar. Esa fe debe de ser en Jesús y en su palabra, y Él será el que nos va a fortalecer. En tercer lugar, viene otra virtud importante para poder enfrentar las pruebas. ¿Cómo enfrentar las pruebas? Cultivando la paciencia. Cultivando la paciencia. Y dice en el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia. Alterarnos, sofocarnos, irritarnos o arrebatarnos no nos ayuda en nada al estar en las dificultades. Y grábese eso: alterarnos, sofocarnos, irritarnos o arrebatarnos no nos ayudará en nada en las pruebas de la vida. La impaciencia lleva a arrebatos. La impaciencia no nos va a llevar a nada bueno. Amados y amadas, urge ser pacientes. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. La paciencia la da el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y por eso yo le quiero animar a cultivar la paciencia en nuestras vidas. Fruto del Espíritu Santo de Dios, fruto de esa relación permanente con el Señor. ¿Se da cuenta que necesitamos al Señor? Mi amigo, mi amiga, ¿se da cuenta que separados del Señor nada podemos hacer? ¿Se da cuenta que no debemos de batallar solos? ¿Se da cuenta que no debemos de luchar solos las grandes batallas de la vida? Necesitamos al Señor. Y en cuarto y último lugar, dice la palabra en el versículo 1: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero óigalo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que va a recibir cosa alguna de parte del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor del campo. Porque cuando sale el sol con su calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Todo pasa en esta vida, todo se va en esta vida, pero la sabiduría es una virtud que hay que saber también cultivar. Hay momentos en la vida en que uno no sabe qué hacer. Y yo no sé cuántos nos hemos visto en momentos donde no sabemos qué hacer. Su servidor, a través de los años de conocer al Señor, me he visto en situaciones donde no sé qué hacer. No sé si retomar el camino para un lado, el camino para otro. No sé si retroceder, no sé si quedarme quieto, no sé si caminar. Hay momentos donde hay que quedarse quieto, pero hay momentos que avanzar. Moisés estaba frente al Mar Rojo, turbulento, en una época turbulenta del año. Faraón venía con su ejército atrás. Él se arrodilla a orar y a clamar, y el Señor le dijo: levántate y actúa, levanta la vara y actúa. Hay momentos en que hay que actuar, pero hay momentos en que hay que estar quedos también. El Señor mismo lo había dicho: estad quedos, porque Jehová peleará por vosotros. Entonces, en medio de tantas circunstancias que uno no sabe qué hacer, necesitamos la paciencia, la paciencia, necesitamos la fe, necesitamos el gozo, pero por sobre todo también la sabiduría para saber qué hacer. Hay momentos en que no sabemos qué decir, no sabemos qué responder. Es ahí donde necesitamos la sabiduría del Señor. No sabemos dónde ir. Tres palabras elementales: qué hacer, qué decir, dónde ir. La situación es tan fuerte que uno no sabe qué hacer. Pero ¿qué dice el Señor? Necesita sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Jehová da la sabiduría. Como dice el libro de Proverbios, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el entendimiento. Así que, mis amados y amadas, 4 virtudes elementales para enfrentar las pruebas con éxito. ¿Cómo enfrentar las pruebas? ¿Cómo tener éxito y bendición y salir avantes en medio de las pruebas? Cultivando gozo, cultivando la fe, cultivando la paciencia y cultivando la sabiduría en nuestras vidas. Y oiga la palabra, y con esto quiero ir terminando. Oiga la palabra: cultivando. Cultivar, que es una vida diaria de constante cuidado. Una vida diaria de constante cuidado. ¿Tiene usted una plantita? ¿Tiene usted algún jardincito con alguna flor? ¿Tiene usted algún arbolito que quiere que le dé fruto? Pues diariamente hay que estarlo regando. Diariamente hay que estarle revisando las ramas para que no tenga plagas. Diariamente hay que estarle abonando. Diariamente hay que estarle cuidando. Eso es cultivar. Nuestra vida hay que estarla diariamente revisando. Nuestra vida hay que estarla diariamente examinando delante de la presencia del Señor. ¿Se da cuenta por qué diariamente necesitamos oración? ¿Se da cuenta por qué diariamente necesitamos palabra? ¿Se da cuenta por qué diariamente necesitamos el empoderamiento del Espíritu Santo? ¿Se da cuenta por qué diariamente necesitamos vida de alabanza? ¿Se da cuenta por qué diariamente necesitamos intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta por qué diariamente necesitamos estar regando nuestra vida espiritualmente, hablándola, para que pueda crecer en nosotros la bendición de Jehová? Nos damos cuenta entonces la bendición de cultivar nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. Mis amigos y mis amigas, usted es llamado por Dios en esta hora a cultivar su vida espiritual. Y el primer paso importante para cultivar su vida espiritual: permita que Jesucristo entre a su corazón.
No le cierre la puerta de su corazón. No le cierre su vida al Señor. No, pastor, pero es que yo he observado gente que se entrega al Señor, pero solo son malos testimonios y todo. Acuérdese, y le voy a dar una palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él no menospreció lo oprobio, se dio por nosotros y por amor a nosotros, puestos los ojos en Jesús. Y yo quiero motivarle, mi amigo, mi amiga, a entregarle su corazón al Señor y no dejar de oír palabra de Dios todos los días, congregarse también y buscar de todo corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y ustedes, mis hermanos y mis hermanas, a buscar de Dios de todo corazón y a enfrentar las pruebas con éxito delante de la presencia del Señor. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Y usted, mi amigo, ore conmigo de esta manera, entregándole su corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.